Hoy vamos a hablar del Kojiki-den, una obra monumental que se propuso nada menos que redescubrir el corazón de Japón. A ver, ¿qué manda nuestra vida? ¿La lógica o la emoción? Es el eterno dilema, ¿verdad? La cabeza contra el corazón. Pues bien, este es el punto de partida de nuestro análisis de hoy, porque una obra de hace siglos se atrevió a dar una respuesta, y una respuesta, a la verdad, bastante radical. Bueno, para entender todo esto, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos al Japón del siglo XVIII. Estamos en pleno periodo Edo, una época de paz, sí, pero también un momento en el que el pensamiento estaba, por así decirlo, un poco colonizado. En aquella época, lo que se llevaba, lo que estaba de moda intelectualmente, era la filosofía china. El confucianismo, con su lógica súper rígida y su moral estricta, se veía como la cima de la civilización. ¿Y lo japonés? Pues lo antiguo, lo propio, se consideraba algo primitivo, algo que había que superar. Y claro, esto generó una cultura donde la gente sentía una presión enorme para reprimir sus verdaderos sentimientos. Era como si hubiera que meter a la fuerza todas las emociones humanas en una especie de corsé, un corsé hecho de reglas lógicas que venían de fuera. Pero en medio de todo este ambiente, una persona, una sola, empezó una rebelión silenciosa, sí, pero increíblemente profunda, contra toda esa mentalidad. Y aquí entra nuestro protagonista. Y no es un samurái ni un monje poderoso, es un médico de pueblo, un tal Motoori Norinaga. De día se dedicaba a sus pacientes, pero por la noche tenía una obsesión, rescatar lo que él llamaba el corazón japonés original. Y la dedicación que esto requería es increíble. Estamos hablando de 35 años. Norinaga pasó 3 décadas y media de su vida intentando descifrar un único texto antiguo, el Kojiki. Es la crónica más antigua de Japón y para entonces el lenguaje era tan arcaico que era casi imposible de leer. El resultado de todo ese esfuerzo fue el Kojiki-den, un comentario de 44 volúmenes. Y esto no era una simple traducción, ¿qué va? Fue como una excavación arqueológica, pero en lugar de buscar ruinas, lo que buscaba era el alma humana, una inmersión total en lo que de verdad significa sentir. Vale, entonces, después de tanto trabajo, ¿cuál fue el gran descubrimiento? ¿Qué fue lo que Norinaga desenterró con todo ese estudio? Pues su idea principal es que hay un conflicto constante entre dos formas de ser. Por un lado, lo que él llamó el Karajokoro, la mente china. Ojo, no se refería a China como país, sino a esa mentalidad que necesita racionalizarlo todo, la que te dice, cuido de mis padres porque es mi deber. Y en el otro lado está el Magokoro, el corazón verdadero, que es el sentimiento puro, la intuición, el que dice, cuido de mis padres porque los quiero, simple y llanamente. Lo que Norinaga defendía es que cuando intentamos meter a la fuerza nuestros sentimientos en cajitas morales, ya sabes, esas ideas tipo los hombres no lloran, lo que hacemos es deformar nuestra propia humanidad. Para él, la emoción no era algo secundario, no, era el motor principal de todo. Y lo más curioso es dónde encontró las pruebas para su teoría. No se fue a buscar a filósofos sesudos, no, se fue a los mitos, a las historias de los dioses, que eran de todo menos perfectas. Eran historias crudas, llenas de emoción. Por ejemplo, la historia de la creación. Empieza como te esperas, el dios Izanagi y la diosa Izanami crean las Isas de Japón. Pero de repente, todo se tuerce. Izanami muere al dar a luz. ¿Y qué hace Izanagi? ¿Actúa como un dios estoico, impasible? Para nada, se derrumba por completo, llora desconsoladamente. Y aquí está la clave de lo que Norinaga quería demostrar. Si hasta los propios dioses creadores lloran, ¿quiénes somos nosotros para reprimir la tristeza? La conclusión es que el dolor, la pena, son parte de la vida, algo casi divino, y desde luego no algo que haya que esconder. La historia sigue y a partir de ahí se explica el ciclo de la vida y la muerte en el mundo, un ciclo que no nace de un plan divino y lógico, sino de todo lo contrario, del conflicto, del dolor, de la rabia y de la separación de estos dos dioses, pura emoción. Hay otra historia fundamental, la de la diosa del sol, Amaterasu. Resulta que, asustada por su hermano, se esconde en una cueva. ¿Y qué pasa si el sol se esconde? Pues que el mundo se queda a oscuras, sumido en un caos total. Y lo increíble es cómo lo solucionan. Los otros dioses no intentan sacarla por la fuerza. ¿Qué hacen? Montan una fiesta en la puerta de la cueva. Y es la curiosidad, al oír las risas de los demás, lo que hace que Amaterasu se asome y devuelva la luz al mundo. Para Norinaga, este era un símbolo perfecto del espíritu japonés. Los problemas no se resuelven con confrontación, sino con armonía, con ingenio. Al final, toda esta filosofía, toda esta forma de ver el mundo, se puede resumir en una sola imagen. Una imagen que es
Pura poesía, pero con una fuerza tremenda. Es probablemente la frase más famosa de Norinaga, la que mejor define eso que él llamaba el corazón verdadero. Fíjate en la comparación. No compara el alma de Japón con un castillo de piedra, con algo permanente. No. La compara con la flor del cerezo silvestre. Algo delicado, que florece muy poco tiempo, pero que es increíblemente bello. Y su belleza está, precisamente, en que es frágil y fugaz. Y todo esto, que parece tan antiguo, tiene una relevancia brutal hoy en día. Vivimos en la era de la eficiencia, de la productividad, de optimizar hasta el último segundo. Estamos bajo una presión constante para justificarlo todo con lógica. El trabajo de Norinaga es como un antídoto, una especie de bálsamo para ese agotamiento que produce tener que ser racionales todo el tiempo. Al final, el mensaje más importante de Norinaga es una reivindicación total de la inteligencia emocional. Es un recordatorio de que no pasa nada por llorar, de que un sentimiento no necesita un porqué lógico para ser válido, que sentir las cosas a flor de piel no es una debilidad, sino todo lo contrario, es la prueba irrefutable de que somos humanos. Y esto nos lleva a una última pregunta para reflexionar. En este mundo que nos pide justificar cada decisión, cada minuto de nuestro tiempo, ¿qué sitio le estamos dejando a lo que sentimos de verdad, a lo más auténtico? Quizás, y esto es muy de Norinaga, el mayor acto de rebeldía hoy en día sea simplemente sentir. Sentir sin tener que pedir permiso y sin buscarle una razón.